es que podamos articularlos de manera que sea una sinergia que nos ayude a comprender mejor el universo del reino fungi o los universos del reino fungi. Ya vieron la vez pasada todo lo que nos platicaron acerca de la genómica y cómo se expresa en la fisiología a través del metabolismo, la morfología en consecuencia y la vida en sí misma. Pero bueno, hoy vamos a hablar, si me lo permiten. Gracias por iniciar la grabación, muy amables. Les agradezco mucho su colaboración. Y como les dije desde aquella vez, no me pregunten, ustedes graben. Vamos a ver el tema de biología de los Hiphochytridiomycetos y los Plasmodiophoramycetos. Son dos grupos de hongos muy especiales. ¿Por qué son especiales? Pues eso es lo que vamos a discernir ahora. Por lo pronto, vamos adelante. ¿Me acompañan? Clasificación así a grosso modo, pues es el reino de los hongos, pero pues estamos hablando de la subdivisión, perdón, ficomicotina, ficomycetos y la clase Hiphochytridiomycetos. Ya de por sí es un trabalenguas, pero no lo es tanto. El secreto de estos nombres tiene que ver con que llevemos etimologías grecolatinas y entonces pues las ideas nos ayudan a pronunciarlo. ¿Por qué? Porque las vamos organizando. Hongos y luego tenemos nosotros también Chytridiomycetus e Hiphochytridiomycetus. Bueno, vamos al punto. En esta subdivisión de ficomicotina, estamos hablando ya de dos raíces. Fico, pues es la ficología, es el estudio de las algas. Y micotina, pues el estudio de los hongos. Entonces, algas y hongos en una, digamos, relación estrecha para sobrevivir. Y este tema, pues, nos lleva a la evolución. Transformación es cambiar de forma. Evolucionar es cambiar de forma como consecuencia de un cambio profundo y permanente. Entonces, en la subdivisión ficomicotina encontramos a los Chytridiomycetos, a los Hiphochytridiomycetos, a los oomicetos, a los zigomicetos y a los tricomicetos. Y bueno, ¿por qué los tenemos clasificados así? Pues porque tienen características diferentes, su comportamiento, su morfología. Y bueno, esto tiene que ver con su ciclo de vida. Entonces, vamos adelante. Si me acompañan, primero que nada lo que les decía ahorita, ¿sí? En cuanto a la anterior, vamos a encontrar diferencias en cuanto a su morfología. Aquí hay una cuestión que es fundamental, ¿sí? Todos tienen esporas flageladas. Algunos tienen una espora con un flagelo. Otros tienen una espora con dos flagelos. Otros tienen una espora con un flagelo de látigo y otro de cepillo. Otros definitivamente los tienen en diferente posición relativamente. Esto desde el punto de vista de la espora, lo pueden tener en posición polar o en posición intermedia. Y los tricomicetos pues son hongos de este tipo que también producen zoosporas, pero también hay una característica: tiene una afinidad muy grande por el exoesqueleto de los insectos, es decir, quitina. Muy bien, vamos despacio. El nombre ficomiceto, lo decía ahorita, significa algas y hongos asociados en una relación. ¿Por qué se asociaron? Porque es su forma de sobrevivir. Evidentemente, un organismo aporta ciertas características, cualidades y recursos y el otro las que faltaban. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de algas crisofitas. Estas algas también las conocen como algas doradas por su color amarillento o transparente. Y bueno, del orden heterosifonales y las algas verdes del complejo orden sifonales. Es decir, lo que quiero ilustrar con esta parte es muy sencillo, ¿sí? También las algas tienen una taxonomía y están en función de su morfología, su color y su funcionalidad. Pero no vamos a hablar de algas porque el curso no es de algas, pero teníamos que comentarlo porque es parte de estas relaciones que a veces pueden ser simbióticas.
pero a veces pueden ser parásitas, pero a veces pueden ser patógenas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Señoritas, No, profe, por el momento no. gracias. Continuamos. Adelante. Gracias por el apoyo visual. Muy bien. Los ficomicetos se distinguen de los siguientes hongos en que el micelio existe y es típicamente cenocítico. No hay hifas septadas. Las esporas asexuales se producen comúnmente dentro de los esporangios. Los esporangios son cuerpos fructíferos. Cuerpos fructíferos que tienen que ver con la producción de esporas asexuales en este caso. Y bueno, al efectuarse la reproducción sexual, algunos hongos de este tipo tienen los dos tipos de reproducción. En este caso, al efectuarse la reproducción sexual, se obtienen elementos de resistencia que pueden ser oosporas o cigosporas. Como es reproducción sexual, tenemos nosotros una variabilidad genética también. Y esto les permite tener características de resistencia a este tipo de esporas. De tal manera que si el medio ambiente en el que están no es el mejor, el más apropiado, el adecuado, van a sobrevivir. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Pues cambios en el pH. Eso es muy común. Cuando, cuando ponemos en el ecosistema algunas variables como eh, sales minerales, el pH va a cambiar. Y entonces, en consecuencia, estos hongos evolutivamente se protegen tomando la ruta de la reproducción sexual. Pero bueno, esas son las opciones para preservar la vida y preservar la especie. Por otro lado, la morfología. Todas las células y las hifas de los ficomicetos tienen una pared celular. Evidentemente, son hongos, tienen pared. Pero las paredes varían en su constitución. ¿Por qué van a variar? Pues por el sustrato que están ellos obteniendo las fuentes de carbohidratos y por las necesidades también para poder resistir a cambios climáticos, para en un momento dado también poder resistir y sobre todo reproducirse. Entonces tenemos que todos son carbohidratos, todos son polímeros, todos son, pero tienen fuentes de carbono, pero tienen diferente estructura. La quitina y la beta-glucana, los quitridiomicetos. La celulosa y la quitina, los hifoquitridiomicetos. La celulosa y la beta-glucana, los omicetos. Y la quitina y la quitosana en los cigomicetos. Ahí me faltó una G. Gracias por la crítica. Polímeros de galactosamina y galactosa en los tricomicetas. ¿De qué estamos hablando? Pues de diferencias que son estructurales que se van a manifestar en la morfología y sobre todo que le van a dar una oportunidad de sobrevivencia porque cada sustrato para ser degradado, estos tipos de carbohidratos pues necesitan enzimas específicas. Muy bien, en cuanto a la reproducción, la multiplicación vegetativa, pues es muy sencilla, es por fragmentación de la hifa o del micelio. Y este puede ser holocárpico o eucárpico. ¿Cuál diferencia hay? Muy bien, que toda la pared de las células se transforma en el órgano reproductor. Hay algunas conidias que solamente la parte interna de la pared celular se transforma en la parte externa de una conidia, de una espora. Esos son eucárpicos. ¿Sí? Por otro lado, en cuanto al hábitat, ¿sí? Están ampliamente distribuidos en la naturaleza como saprófitos, pero también pueden ser parásitos. Ahorita vamos a ver su alcance, su cobertura, o simbiontes, y esto va a depender de cada especie y su entorno. Los saprobios abundan en agua rica de restos orgánicos de vegetales y animales. Restos orgánicos, materia orgánica, son sustratos de los cuales al degradarse va a tomar todos sus nutrientes y sobre todo las moléculas que necesita para integrar en el avance, en el crecimiento de su estructura, de su pared. Entonces, la materia orgánica disuelta en el agua es una fuente de nutrición.
Hoy escuché que hay una empresa que se instaló aquí en Monterrey que le pidió a los mercados que le vendieran toda la fruta en descomposición. Con esa fruta ellos van a producir proteína basada en levaduras y esa proteína es para hacer alimento de mascotas que es muy demandado en los Estados Unidos. Economía circular. Me salí del tema, me regreso al tema de los hongos. Hablé de eso por las levaduras que participan en la transformación, al parecer, de materia orgánica en descomposición, pero se vuelven productos deseables y, bueno, financieramente viables. Muy bien. Hifoquitridio micetus, hongos acuáticos. Pueden ser de agua dulce o de agua salada, o de agua salobre inclusive. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya la mencionamos en una clase anterior, la concentración de sales o la ausencia de sales. Presentan zoosporas uniflageladas. Por eso les decía que había algunos hongos que presentaban biflageladas. Y las paredes de las células están constituidas por quitina, celulosa y glucanas. Y son parásitos de algas y de otros hongos saprófitos. Entonces son hiperparásitos, porque son parásitos de otros hongos. Pues sí, en fin. Hongos holocárpicos, ya dijimos, se comportan como parásitos, son endobióticos, es decir, van a estar dentro de la célula del hospedador. Y los eucárpicos forman un sistema rizoide dentro de su hospedante. ¿Se acuerdan de los austorios? Bueno, eso es el tipo de sistema rizoides que hablamos. Y la reproducción casi siempre es asexual por zoosporas, esto es, esporas flageladas en esporangios. Y la reproducción sexual se conoce solo en algunas especies. Pero bueno, esto es incipiente porque recordemos que este grupo de hongos está entre los hongos verdaderos y los hongos inferiores que le llaman. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque tiene características fisiológicas y morfológicas que son poco desarrolladas comparada con otras especies. Muy bien. Ejemplos, Rhizidiomices parasíticos. Es un hongo acuático. Y bueno, él es parásito de hongos acuáticos quitridiales. Y este ciclo biológico se inicia cuando la zoospora se fija o se enquista y los quistes germinan formando rizoides que penetran al otro hongo y lo invaden. Y esta es la estructura que utiliza para reproducirse esporangios, pero tiene rizoides o ricidios para fijarse al sustrato. ¿Pero cuál es el sustrato? Pues otras especies de hongos. Y bueno, tenemos también la especie Rhizidiomices, pero Apophysatus. Y este es un hongo parásito de los oogonios. ¿Qué son los oogonios? Los oogonios son células, vamos a llamarle femenina y masculina, de tal manera de que tienen una carga genética doble. Y estos hongos acuáticos, estos oogonios pertenecen a géneros de hongos como Saprolegnia y de algas crisofitas como Baukeria. Es decir, este hongo puede parasitar algas y otros hongos como Saprolegnia. Y su ciclo biológico es parecido al anterior, a este que estamos viendo aquí, simplemente. Es sencillo de entender. Y bueno, el nombre pues, se debe al ensañamiento de la zoospora, es decir, la zoospora tiene una base más amplia y luego se libera y están flageladas, como lo vemos aquí. Pero este sería un esporangio tipo de saprolegnia, en el cual hay una, digamos, transformación del citoplasma en zoosporas, y estas zoosporas, como ven, son biflageladas y son liberadas al medio ambiente. Este parasita en algas marinas feofitas. Anótenle, por favor, en una libreta, en una hoja, en lo que tengan a la mano el término feofitas. ¿Sí? Y estas son del género Tocarpus, pero no vamos a hablar de algas, sino que son aquí los hospederos de este hongo. Y bueno, presentan tanto reproducción asexual o zoosporas como sexual
y estas funcionan como planogametas. Anoten por favor el término planogametas. Este tiene que ver con la reproducción sexual del hongo, pero anótenlo por favor. Ya llevamos dos conceptos. Y luego hablamos de Iphochitridium infestans. Presenta un talo ramificado que parasita los apotecios. ¿Se acuerdan de los apotecios? ¿Se acuerdan de los ascomicetos? ¿Se acuerdan de los hongos de la subclase Discomicetidae? Bueno, estos son cuerpos fructíferos en los cuales este hongo va a ser parasitado en estos cuerpos fructíferos por Iphochitridium, que es un hongo acuático. Espero que me puedan seguir, pero bueno, aquí el tema no es tan complejo, es más sencillo. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, caballeros, señoritas? ¿Cuál era el segundo concepto que había dicho, profe? No alcancé a escuchar. Aquí lo tenemos, planogametas. Gracias. Y bueno, continuamos con la división mixomicota, que es otra división que tiene otras características. Y aquí vamos a observar las diferencias muy gráficamente. Se parece a las plantas y animales más en su estructura morfológica. Sin embargo, hay organismos desnudos en todas sus fases vegetativas. ¿Qué quiere decir desnudos? Que no tienen pared celular, que solo tienen membrana. Y al tener membrana, pues, por un lado, no tienen la pared y no tienen cápsulas que lo protejan, cápsulas que son secretadas de carbohidratos como algunas levaduras. Entonces son organismos desnudos. Y esto es una vulnerabilidad, pero también le da una oportunidad. Por eso la evolución ha permitido que esto aún prevalezca. Son hongos de respiración aerobia. Muy bien. ¿Se acuerdan? Cadena respiratoria. ¿Se acuerdan? Ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Glucólisis. Carecen de clorofila, no pueden hacer fotosíntesis. Y su nutrición heterotrófica. Bueno, eso no es novedad entre los hongos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Plasmodios por primera vez. Tenemos los plasmodios formicetes. Y los plasmodios se explican en función de que son células desnudas, es decir, no tienen una pared rígida. Por lo tanto, primero que nada, son parásitos obligados intracelulares de plantas, vasculares, algas y de hongos. Es decir, parásitos obligados. Aquí está. Algunos autores los consideran hongos verdaderos, por lo tanto se incluyen en la clase Mycetidae, por eso se llaman plasmodioformicetos. Y esto, porque hay dudas, no tienen pared. ¿Debe ser un hongo verdadero? Y al tener esta oportunidad, entonces su membrana es flexible y le permite emitir pseudópodos, plasmodios, que le permiten movilizarse. No tienen, fíjense bien, no tienen flagelos, pero se mueven diferente. La fase vegetativa está representada por protoplastos ameboides multinucleados de dos tipos. En la fase de reproducción asexual, el plasmodio se fragmenta en esporas móviles o quistes. Si el ambiente es hostil, entonces se forman quistes. Y en la reproducción sexual, las esporas al germinar dan origen a zoosporas, que son esporas flageladas, o mixozoosporas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que estas pertenecen a los mixomicota. Por eso se le llama mixozoosporas. ¿Qué aplicación tiene? Pues muchas, entre otras. Yo me encontré estas. Plasmodiófora brassicae, ¿sí? Es una especie de hongos que parasita raíces de algunas plantas del género Brassica. Nabo, col, caen ahí en ese género con diferentes especies y les causa la enfermedad llamada hernia de las coles. Estos quistes son capaces de mantenerse vivos en la tierra hasta 10 o 12 años,
Estamos hablando de que estas esporas, cuando hay un ambiente hostil, se enquistan. Pero imagínense una tierra contaminada por 10 años, pues es todo un reto. Pero esto sucede con ciertos hongos, como estos. Y bueno, ¿cuál es el daño que causa? Bueno, primero que nada, los tejidos lesionados no cicatrizan porque en ellos se suspende la actividad del felógeno. Anótenle. Tercer concepto, felógeno. Esto provoca que la planta quede expuesta a la invasión secundaria por bacterias, lo cual pues es natural, ¿verdad? Y esto, las bacterias son las que van a hacer que venga la pudrición de los tejidos. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, Plasmodióforo micetus. Hablando de esta enfermedad de la hernia, se logra utilizando, ¿cómo se vamos a controlar? Pues trayendo tierra libre del parásito en los almácigos, o sea, donde se siembra. Sin embargo, ¿se imaginan lo oneroso que puede significar esto? Es muy caro, definitivamente. Y bueno, esto es para evitar que las esporas estén ahí latentes y se manifiesten. Otra medida que se ha usado en la historia es el cloruro de mercurio, pero pues ahorita esto es impensable. Simplemente, si esto es para producir alimentos, esto ya ni siquiera lo consideramos. Entonces, aquí lo que quieren es desinfectar los vegetales de semilla que se vayan a trasplantar. Bueno, pero no es recomendable. Y luego tenemos esponjospora subterránea, que es un género y una especie, y el ciclo de vida es semejante al anterior, solamente que cambia. Aquí, como ven ustedes, es la papa. Es la papa y raíces de otras especies las que van a ser afectadas por la sarna pulvurulenta de la papa. Y esta se caracteriza porque se forman protuberancias y pústulas en la piel de los tubérculos enfermos. Y bueno, son lesiones profundas recubiertas de un polvo amarillento, lo cual son las esporas, constituido por las esporas del género del agente patógeno. Perdón. Entonces, aquí hay ilustraciones acerca de esos daños de las raíces. Jóvenes, vimos dos grupos hasta ahorita muy potentes, pero que evolutivamente no son considerados importantes, pero son muy importantes. El caso, jóvenes, de esos cuatro conceptos que señalamos y que ustedes anotaron, es con una intención, dejarlos en la memoria de ustedes a manera permanente una vez que hagan la búsqueda, el significado, y bueno, no los quiero poner a trabajar de más, simplemente lo que encuentren lo ponen aquí en el chat a manera de evidencia. Y pues yo aquí me voy a quedar, voy a dejar abierto el chat, la sesión, para que ustedes pongan sus dudas y continuamos, jóvenes. Muchas gracias.